el Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan una palabra de iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, con una palabra de iluminación. Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. Esta es nuestra clase acerca de lo que es la sanidad en Cristo. Nos toca ahora hablar, escucha este tópico, por favor. Acá en su guía dice: el conjunto de la deidad aborrece la enfermedad. Escuche, el conjunto de la deidad aborrece la enfermedad. Óigame, Hechos 10:38, por favor. Hechos 10:38 dice así. Cuando usted analiza bien el pasaje, los tres están incluidos en la sanidad. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Ok? Fíjese acá. Ok, Jesús de Nazaret. Fíjese cómo el conjunto de la deidad está incluido en lo que es la sanidad. Dice cómo Dios ungió. ¿Quién es el que unge? Dios. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. ¿Quién es el ungido? Jesús. Por eso es que en el Antiguo Testamento dice, oído por favor, en el Antiguo Testamento dice: a causa de la unción, ¿qué? El yugo eso está mal, eso está muy mal escrito, porque gracias a Dios al estudio, ¿no? Que uno, cuando uno se consigue con interrogantes que uno mismo se hace estudiando, consiguiéndose muchas veces que aparentemente son controversias. Yo enseño que la unción en el Antiguo Testamento es un ceremonial, no es una persona, es un ceremonial. ¿Ok? Yo lo enseño bien. ¿Okay? Yo me preguntaba, bueno, si en el Antiguo Testamento la unción es un ceremonial, no es una persona, ¿por qué dice que a causa de la unción el yugo se pudrirá? Si el yugo se va a pudrir a causa de la unción, y la unción es un ceremonial, no es una persona, ¿por qué entonces el profeta habla de esa forma? Resulta que eso que está ahí es mesiánico. El texto original en el hebreo no dice a causa de la unción, el texto original dice a causa del ungido, hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. A causa del ungido los yugos se pudren. Fue lo que se cumplió en Jesús. Como Dios, quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando, oído, no enfermando, sanando a los oprimidos por el diablo. Vamos a estudiar algo y usted se va a dar cuenta de una gran verdad. Uno, la palabra Cristo es el término ¿qué? Es el término ungido. Es el término Cristo, de la palabra krios, del griego. ¿Ok? Que tiene que ver con la unción. Cuando yo agarro y digo Jesucristo, Jesús es un término que significa salvador, ¿ok? O el que dice el que salva. Cuando yo explico, ok, aquí está. Cuando yo explico, gracias. Cuando yo explico o digo Jesucristo, lo que estoy queriendo decir es el Salvador ungido. O sea que el único que fue ungido para salvar a la humanidad desde un comienzo fue Jesús. Después estamos nosotros, porque la misma unción que está en Jesús para sanar es la misma unción que está en nosotros para sanar también.
aunque nosotros no podemos producir vida, pero quien está en nosotros, que es el Espíritu Santo, puede producir vida a través de una palabra que nosotros debemos determinada. Ahora, observe bien esto. ¿Qué quiero con esto expresar? El término unción es la palabra crío. Es la palabra crío. Oído, unción. Cuando yo hablo del Espíritu Santo en Jesús, estoy hablando de la unción en Jesús. Estoy hablando del Cristo. El Cristo indica uno que fue ungido para un propósito. Lo que yo explicaba ahora, le explicaba ahora arriba al pastor, al apóstol. Yo explicaba que nosotros tenemos los valores cambiados, o los principios, cambiamos los principios, porque eso de que Dios me hizo, ¿ya?, con un propósito, es la mentira más grande que se le puede enseñar a un pueblo. Oído la verdad que viene. Eso de que Dios me hizo con un propósito es la mentira más grande que se le puede enseñar a un pueblo. Porque Dios no fue que hizo a José Briceño. Después que hizo a José Briceño, entonces Dios dijo, bueno, ¿ahora qué hago con él? Llamó al verbo. ¡Verbo! Espíritu Santo, ¿qué hacemos con Jesús? Bueno, hay que buscarle hacer algo, porque eso es un vago, hay que buscarle hacer algo. No. O sea, Dios no me hizo a mí con un propósito, no. Dios me hizo a mí para un propósito. O sea, Dios primero determinó qué es lo que yo iba a hacer, después me hizo a mí. No fue que Dios me hizo, después, ¿y ahora qué hacemos con él? No. Dios no es el Dios que está pensando qué va a hacer contigo. Ya Él sabe lo que va a hacer contigo. O sea, antes de que tú nacieras, no me había concebido, no me había engendrado mi padre y no me había concebido mi madre cuando tú sabías quién yo era, porque desde antes de los siglos, Señor, tú me conocías, dice David. Porque mi embrión vieron tus ojos me vieron el embrión. ¿Qué pasa? Que este Jesús de Nazaret, ¿verdad?, hay un propósito en él en la tierra, según Hechos 10:38, es salvar y sanar a los oprimidos por el diablo. Si Dios está en contra del propósito de Jesús, que es el ungido, si Dios, óigame bien, pare esta verdad, óigame lo que me están escuchando a través del CD. Si Dios está en contra del propósito de Jesús como ungido, entonces Dios es un anticristo. Aló. ¿Estamos claros? Porque la unción viene a Jesús para sanar a los enfermos y cumplir el propósito. El Espíritu en Jesús, porque Jesús sin el Espíritu se llama Jesús. Con el Espíritu se llama Jesucristo, Salvador ungido, Cristo Mesías ungido. Entonces quiere decir que todo aquel que venga a estar en contra del propósito del Espíritu en Jesús es un anticristo. Entonces, si Dios me enferma, entonces Dios es un anticristo. Porque está en contra del propósito del Espíritu en Jesús. O sea, no me venga usted a decir a mí que Dios permite enfermedades en la iglesia, ni siquiera las permite, ni siquiera las produce. Nada de eso. Eso tiene su razón. El que el creyente se enferme tiene sus razones. La maldición no viene sin causa. Óigame. Fíjese esto. Según el